Mi hijo no sabe cuánto gano. No porque quiera ocultárselo por maldad, sino porque en casa nunca hablamos de cifras. Crecimos creyendo que el dinero es una herramienta, no una bandería. Pero hay una cifra que pesa cuando la pronuncio en mi cabeza: $40,000 al mes. Lo digo despacio, como si fuera una nota desafinada que no quiero que nadie escuche. Y esa cifra, que para mí ha sido la consecuencia de noches sin dormir, de concursos ganados, de renuncias y de pequeños triunfos silenciosos, iba a convertirse en la prueba que decidiría si los padres de mi nuera reconocían o despreciaban lo que soy. La invitación llegó una tarde de jueves. Marcus llamó con voz cortada, esa voz de quien se debate entre la emoción y la vergüenza. «Mamá», me dijo, «mis padres quieren invitaros a cenar. Es en ese sitio de la ciudad, ya sabes, el del vestíbulo con lámparas como capullos». Se sonrió al describirlo, y yo noté cómo se le tensaba la garganta al final de la frase, como si pesara más la expectativa de sus padres que la del restaurante. «Perfecto», respondí, y fue verdad. Sabía que conocer a los padres de Simone sería un momento importante. Quería verles, escucharles, entender de dónde venían los valores que moldeaban a la mujer que quería mi hijo. Lo que no dije en esa llamada fue lo que llevaba dándome vueltas desde hacía semanas. Iba a presentarme de otra manera. Tomé la decisión esa misma noche. No fue impulsiva, fue la culminación de años en los que había sentido, a veces, que las apariencias dictaban la escala de respeto dentro de una familia. No estoy hablando de elegancia o buen gusto. Hablo de esa condescendencia sutil que llega con preguntas sobre vivienda, trabajo o colegio y que se disfraza de interés. Hablo del gesto de ofrecer ayuda con una mano y con la otra intentar comprar la ausencia. Quería comprobar si el cariño de Marcus era independiente de cómo me vistiera, y también quería medir el calibre del desprecio que se disfraza de preocupación maternal. No me gustó esa verdad, pero preferí verla con mis propios ojos antes de juzgar. La mañana previa a la cena fui al armario con la voluntad de quitarle adjetivos a mi presencia. Elegí una blusa discreta, algodón fino, sin logos, y una falda que había sido elegante en otro tiempo, pero que ahora parecía aliarse con la humildad que pretendía proyectar. Me eché un abrigo sencillo, sin etiqueta visible, y guardé en el bolso el neceser mínimo: un bálsamo labial, unas gafas de sol, la tarjeta de transporte. Dejé en casa piezas que suelo llevar siempre: el reloj que me regalaron en mi primer ascenso, mis pendientes de perlas pequeñitas. Me maquillé con la intención de parecer cansada pero cuidada. Quería que la atención no se centrara en mí, sino en la conversación. Mientras me vestía, vinieron a la mente recuerdos que explican por qué decidí montar aquella escena. Me vi a los 20 y tantos, trabajando en un despacho con la calefacción a medias, llevando biberones y pliegos de contrato en la mano, estudiando para una certificación que no regalaban y rehusando los fines de semana de ocio porque era la única forma de ascender. Recordé la primera oferta que rechacé por dignidad, aquella que incluía un sueldo menor, pero la promesa de crecimiento real. Recordé también las escuelas nocturnas y las comidas de lata cuando Marcus era pequeño, las noches en vela con la sensación de que todo aquello algún día valdría la pena. No lo cuento para obtener compasión, lo cuento para situar la decisión. Cuando entiendes el precio de lo que has logrado, a veces quieres que te miren a los ojos y no al maquillaje o a la etiqueta de tu bolso. Antes de salir, Marcus, mi gato, no, el nombre es Marcus, perdón, es fácil confundirse cuando uno recoge tantos recuerdos, me dejó un mensaje de voz que escuché por tercera vez. Marcus estaba nervioso. «Mamá, no quiero no sé, que se sientan incómodos». Lo imaginé repasando mentalmente mi guardarropa, temiendo que mi forma de ser fuera a chocar con la suya. Le respondí con una nota de voz: «Voy como sea necesario, tú solo estate tranquilo». No quise añadir más. Le quería calmado, no protector. Quería que si algo ocurría, fuera él quien hablara por amor, no por rabia. El trayecto en taxi fue un pequeño ejercicio de preparación mental. Me gustó mirar la ciudad desde esa altura baja que ofrece un asiento trasero, escaparates que mostraban platos que nunca pido, parejas que discutían bajito, gente que salía de oficinas con bolsas de compras caras. Me imaginé entrando al restaurante con el paso que daba siempre antes de que los agravios me doliesen tanto, un paso donado por la prudencia, por el deseo de que nadie sintiera que yo quería impresionar. El taxista llevaba una radio con una emisora suave y a través del cristal pude ver el reflejo de mi propio perfil, un rostro que empieza a tener las marcas de la risa y la preocupación, que no es joven pero que tampoco quiere dejar de serlo.
El restaurante estaba en una esquina con historia, una fachada en piedra, grandes ventanales y las lámparas que Marcus había descrito. Las mesas estaban separadas con un respeto que parecía convencionalidad de teatro. Entré sin prisa. Al acomodarme, noté la textura del mantel. Era grueso y olía a lino recién planchado. El aroma del vino y de la mantequilla en las tostas llenaba el aire. Me sentí pequeña de propósito, como si las paredes altas y la luz cálida me apretaran con amabilidad. Los vi antes de que me vieran. Simone estaba impecable. Llevaba un vestido de corte sencillo, el tipo de prenda que dice «no necesito joyas para destacar». Su sonrisa cuando me miró fue profesional, educada. Sus manos, sin embargo, se apretaron por un instante sobre la carta, como si se esforzase para no mostrar nervios. Marcus la miró con ternura y alivio. Franklin, al otro lado, llevaba una americana que insinuaba viajes, tejidos de buenos cortes y una postura que olía a decisiones financieras. Verónica se deslizó en la silla con una confianza que no pedía permiso. Su bolso, la forma de cruzar las piernas, la manera de mirar con un filtro de aprobación o desdén, según el día. Tenía un peinado que parecía desafiar los años y unos labios maquillados con cuidado, la clase de boca que comparte opiniones sin interrogarse a sí misma. Los saludos fueron breves, medidos. Simone me abrazó con esa reserva que no es frialdad, sino educación. Marcus me besó la frente con un cariño que me clavó la certeza de que, pase lo que pase, él estaba a mi lado. Me senté y sentí cómo mi ropa, intencionalmente modesta, se mezclaba con el entorno como un camaleón. Las primeras palabras de Verónica fueron un termómetro. «Cuéntame de ti», dijo, con esa cadencia que enmascara la intromisión. No preguntó por mi carrera, sino por el lugar donde vivíamos, por si la casa era grande, por si teníamos alguien que nos ayudase en las tareas domésticas. Su curiosidad, presentada como preocupación, era una manera de trazar comparativas. Le respondí con calma. Hablé de un piso luminoso en un barrio céntrico, pero sin la grandilocuencia que algunos colegios usan como medidor social. Hablé de Marcus como quien habla de una obra en proceso, con orgullo templado. Verónica sonrió, pero en esa sonrisa había varios grados de evaluación. Debe ser difícil, con un niño. ¿Cómo se organiza una madre sola?, preguntó, mezclando compasión con el automático gesto que pretende dejar el paraguas abierto. Marcus me miró. Su mano rozó la mía bajo la mesa, un gesto pequeño que decía «está bien», y yo lo agradecí con una presión casi imperceptible. El camarero nos trajo el pan, y mientras lo hacía, Simone habló de su trabajo, en un tono que contenía respeto hacia su familia y cierta distancia hacia sus expectaciones. «Trabajo en una fundación», dijo. «Hacemos proyectos de educación para niñas». Su voz traía convicción. Me gustó escucharla porque allí supe que compartíamos un valor, la educación como herramienta de transformación. Aún así, las palabras que seguían volvieron el diálogo al viejo tablero del estatus. Franklin explicó, sin preguntar, que él había pasado la mitad del año en una delegación fuera, que su empresa acababa de cerrar un acuerdo con Asia y que viajar era parte del día a día. Marcus sonrió con el orgullo de quien escucha a su padre hablar de conquistas. Las preguntas comenzaron a acercarse como mareas. «¿Qué tipo de trabajo haces exactamente?», preguntó Verónica, colocándose el sujetador de la conversación entre sus manos, como si con eso midiera la respuesta. Respondí que trabajaba en consultoría estratégica y que mis días se alternaban entre reuniones y revisiones de proyectos. No entré en tecnicismos. Ella asintió, pero su gesto reveló un cálculo silencioso. No fue suficiente. «¿Y cuánto puede ganar alguien en esa posición?», añadió con ligereza. Un silencio pequeño se instaló. Marcus tragó saliva. La atmósfera cambió como si se hubiese apartado un telón invisible. No me ofendió la pregunta en sí. Lo que me inquietó fue la manera en que se enfiló como pinza, no buscando comprender, sino para ubicarme en una escala. Contesté con honestidad medida. Depende del puesto y el país, hay grandes rangos. Ella se inclinó hacia adelante con esa combinación de interés y satisfacción que adquieren quienes creen tener datos sobre el cuerpo social. Hay familias que prefieren que sus hijos no estén con personas que no puedan costearse ciertas cosas, dijo, lanzando la frase como si fuera un boomerang que buscaba asir atención ajena. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la serenidad. No era momento de perder el control. Marcus apretó mi mano bajo la mesa de nuevo. Su gesto me pedía mesura.
Simone, a mi derecha, miró a su madre con un brillo en los ojos que delataba incomodidad. Por un instante vi en ella la misma tensión que a mí me había llevado a preparar aquella actuación. Tal vez Simone presentía que mi silencio no era humildad regalada, sino una estrategia, o tal vez simplemente intuyó el conflicto. Franklin, que hasta entonces había sido un paisaje de anécdotas, se mostró más incisivo y bromeó con la idea de ayudar a la familia que no daba un paso si no era con dinero. Su risa sonó hueca en la mesa. Hubo pequeños gestos que lo dijeron todo. La forma en que Verónica acomodó su cartera, como si calculase una cifra mental. La sonrisa cortés de Simone, que ya no alcanzaba hasta los ojos. La ligera rigidez en la espalda de Marcus. «No queremos que nadie se haga la idea equivocada», dijo Verónica con esa voz de directora de coro que marca la entonación del juicio social. «Hay que cuidar las amistades y las relaciones que son sanas para la pareja». Su mirada, al pronunciar relaciones, se dirigió de manera indirecta hacia mí, como si mi presencia fuera una variable que necesitaba control. Llegó el primer microgiro de la noche. Mientras hablábamos del colegio donde estudiaría un posible futuro nieto, Verónica, con la sutileza de quien no da puntada sin hilo, sugirió opciones de instituciones privadas que rondaban cifras que harían que la nómina de muchos pareciera una anécdota. Enumeró nombres, ubicaciones, la reputación de los profes. «Claro, son costosas, pero dan una red que dura toda la vida», sentenció. No dijo «si podéis permitíroslo», sino «si uno quiere lo mejor para sus hijos», un matiz que implica juicio. Quien no aporta no piensa en lo que es mejor. Marcus la escuchó sin responder y sentí el peso de su indecisión. Quería protegerme y a la vez no quería enemistarse con los suyos. «Mamá», susurró en un momento, «no des pie». Sonreí por debajo de la mesa con ironía contenida. Era una manera cariñosa de pedirme que no sangrara mis principios en la mesa, que aparentase lo que no era. Pero ya sabía que fingía pobreza esa noche y que mentiría, no sobre los hechos, sino sobre las apariencias. En un momento dado, Verónica alzó la voz con un tono que pretendía ser generoso. «Si en algún momento necesitáis una ayuda, una pequeña mensualidad, estaríamos encantados de contribuir. No queremos veros sufrir». Lo dijo con esa transparencia de quien no entiende que la ayuda con condiciones es una moneda con canto afilado. Era una oferta envuelta en un contrato no escrito. A cambio de cierta ausencia en la vida de Marcus, les concedería la asistencia que convertía la compasión en control. Mi pulso se rehízo en un latido más lento. Sentí un calor leve en las manos, que coloqué bajo la mesa. Marcus se quedó blanco. Simone, que había estado jugueteando con la servilleta, dejó de hacerlo. Me fijé en la textura del pan entre mis dedos, en la miga que cedía. La conversación parecía tomar una dirección que buscaba hacernos asumir la culpa por no caber en los moldes que el matrimonio consideraba adecuados. Respiré hondo para no lanzarme. Era el momento que había imaginado como posible, pero no para plantarme como un juez. No soy de los que disfrutan con el espectáculo de la humillación. Tampoco quería humillar. Lo que quería era observar, dejar que se revelaran los mecanismos, la oferta de ayuda condicional, la mirada que valora más la cuenta bancaria que el cariño, la disposición a sustituir afecto por dependencia económica. Si aquello era lo que pensaban que era un gesto de bondad, prefería hundir la cabeza en la almohada y replantear el terreno. Quería también proteger a Simone. No era su culpa que su educación hubiese incluido esa traducción de afecto por privilegio. Por eso me mantuve en silencio unos instantes, midiendo palabras como quien pesa una medicina. Marcus se cruzó de brazos con la intensidad de quien no acepta un ultimátum dirigido a su familia. «No», dijo al fin, con voz que tembló y se recompuso. «No queremos que nadie nos dé condiciones. Mi madre necesita respeto y punto». La frase fue un microfilo que abrió una grieta en la conversación. Verónica parpadeó, desconcertada, como si la palabra respeto le resultase extraña en el marco de una negociación. «No se trata de respeto, Marcus», replicó con suavidad venenosa. «Se trata de asegurar que los niños crezcan en entornos adecuados. A veces las familias necesitan apoyo estructurado». Su manera de hablar implicaba que el amor debía estar administrado. En ese momento, el camarero volvió con la carta de vinos y el tintineo de las copas marcó un compás incómodo. Me gustó la ironía del sonido. Algo tan mundano como una copa de vino, y en la mesa se dirimían conceptos de dignidad y autonomía. Marcus me miró otra vez. Se le notaba la guerra interna. Simone, con la voz quebrada.
balbuceó algo sobre no queremos que esto sea un problema, pero en ese no queremos había el principio del reconocimiento de que algo, en efecto, estaba pasando. Me preparé para responder, pero la frase quedó suspendida. Sabía que si hablaba entonces podía terminar en lo que tanto había querido evitar, una humillación pública. Sabía también que si callaba podría dejar que la oferta quedara en el aire y que la sospecha de su intención se esfumase sin una prueba irrefutable. Era un dilema que pesaba no solo para mí, sino para la estructura de lo que era aceptable en esa familia. Y fue en ese instante, en el que parecía que la mesa sufriría una fractura, cuando decidí que dejaría que continuasen. Empecé a narrarme a mí misma la escena como si fuera testigo de un experimento social, observar sin intervenir, ver si la condescendencia se volvía insistencia. No es una decisión cómoda. Hay algo vergonzoso en plantear una prueba con tu propio rostro como objeto, pero la vergüenza, pensé, a veces revela verdades que la transparencia no alcanza. Antes de que la conversación retomase su curso, me detuve un instante para mirar a la puerta del restaurante. Un reflejo en el vidrio me devolvió la imagen de mi propio rostro, una mujer que ha aprendido a contener la ira y a transformar la indignación en estrategia. Sentí una mezcla extraña de nostalgia y deleite frío. La experiencia de ver desplegarse los gestos que había detectado durante años valía por sí sola la incomodidad que me autoimponía. Aquí una pequeña pregunta para ti. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Te quedarías callado y aceptarías la oferta? ¿Tomarías el dinero por paz? ¿O plantarías cara y arriesgarías una cena por una cuestión de dignidad? Escríbelo abajo, porque esa pregunta fue la que me acompañó la última media hora antes de que el plato fuerte marcara otra pauta en la conversación. Cuando el vino llegó y se sirvió en nuestras copas, la conversación se desvió hacia anécdotas de viajes. Franklin, que hasta entonces había actuado como orfebre de la palabra, contó una historia de un viaje a Japón en la que todo encajaba en una cadena de decisiones eficaces y resultados brillantes. Verónica, con la sonrisa que ya conocíamos, añadió detalles sobre restaurantes y hoteles con una precisión que parecía una lista de cotejo para medir la valía de los gustos de los demás. Simone escuchaba con atención y con esa mezcla de orgullo y distancia que poco a poco me iba mostrando que la relación con sus padres no era un romance con el pasado, sino un pacto que se renegociaba en cada sobremesa. Yo, desde mi lugar, seguía observando. Noté que en la forma de registrar esos relatos de lujo existía una idea subyacente. La calidad de una persona puede medirse por la suma de sus experiencias pagadas. Ese pensamiento me dolió, porque había costado sudor llegar a donde había llegado, y al mismo tiempo me alivió, porque ahora tenía una prueba. Entonces, justo cuando el mantel parecía guardar una tensión adicional, Simon, el camarero, nos ofreció el postre y lo presentó con una elegancia que casi reducía a palabra cualquier comentario. Fue entonces cuando Verónica hizo una pausa, como si tomase una decisión estratégica, y dijo: «Podríamos ofreceros una mensualidad simbólica. No sería mucho, nada escandaloso, es más un gesto para que vosotros podáis respirar». En su rostro no había crueldad absoluta, era una mezcla de fe en su propia generosidad y de certidumbre de que esa respiración nos colocaría en una posición de deuda. Marcus cerró los ojos por un segundo. Simone inclinó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Franklin, sorprendido por la reacción, carraspeó y añadió: «De verdad, pensamos que sería lo más sensato». La frase quedó lanzada al aire como si fuese una cuerda que buscaba sujetarnos. La mesa cayó, y por primera vez esa noche sentí cómo el silencio jugaba a favor de la exposición. No hablé, esperé, porque la mejor forma de ver una verdad es permitir que quien la ejerce siga actuando sin interrupciones. Las palabras que eligieron para ofrecerme ayuda revelaban más sobre ellos que cualquier descripción previa.
Era un momento en el que la escena podía inclinarse hacia la reconciliación o hacia la fractura definitiva, y yo, por primera vez en muchos años, quería observar hasta el final, aun a costa de sentir vergüenza por el propio acto de simular necesidad. La servilleta entre mis manos se arrugó en forma casi inconsciente. Marcus me miró con urgencia. En su rostro había un ruego y una advertencia. «No te rebajes, por favor». Me incorporé un poco en la silla, con esa dignidad que no necesita joyas. Supe que la próxima frase que dijera marcaría el ritmo de la noche, pero también que no podía ser una respuesta impulsiva. Tenía que ser una respuesta medida, firme, que enseñase el límite sin convertir la mesa en un ring. En ese punto la historia debía esperar un giro que estaba por venir. La tensión, como una cuerda tensada, estaba lista para soltarse, y yo, con el pulso más templado de lo que mi corazón sentía, me preparaba para decidir si aquella cifra que guardaba en silencio, los $40,000 al mes que nadie en la mesa conocía, sería la prueba con la que pondría punto y aparte a la conversación, o si preferiría dejar que la noche se disolviese en otro tipo de resolución. Me apoyé en el respaldo de la silla y respiré. Las manos me sudaban un poco. El mantel blanco parecía más puro que la verdad que estaba a punto de descorrer. No quería dar espectáculo, pero tampoco quería que aquello quedase en una insinuación que volviese a camuflar lo que de verdad contaba. Cómo uno se gana la vida, cómo uno decide ser digno sin pedir permiso. Hice una pausa que pude sentir en los huesos. Miré a Marcus a los ojos y encontré en su rostro la misma mezcla de apoyo y miedo que había visto toda la noche. Le dediqué una sonrisa leve, casi una caricia, y entonces hablé despacio, midiendo cada palabra como quien administra un legado vulnerable. «No me parece bien eso que has dicho», empecé, dirigiéndome a Verónica con la voz lo suficientemente baja para que no fuera espectáculo. No porque no agradezca la intención, sino porque la ayuda con condiciones no es ayuda, es una moneda que pone precio a la presencia. No voy a aceptarla. Las palabras produjeron un pequeño temblor en el aire. Verónica frunció ligeramente el ceño, como quien escucha a alguien que no sabe cuál es su lugar. «Querida, solo ofrecemos un gesto. No es humillante, es práctico». Su tono intentaba suavizar, pero la dureza ya se había expuesto. «Siendo práctica, yo trabajo», dije. Dejé que la frase cayera, sin añadir más que lo necesario. «Trabajo desde hace años. He pasado noches enteras con un portal sobre las rodillas. He rechazado viajes y cenas para poder pagar una guardería. Me he formado en los huecos que dejaba el sueño. Y ese trabajo me permitió construir una vida estable para mi hijo y para mí. No necesito que me compréis la tranquilidad. La tengo». Las pestañas de Simone se humedecieron, y por un segundo vi en su rostro algo que era más culpa que sorpresa. La percepción de sus padres, la lección que le dieron, empezaba a resquebrajarse. Verónica, que esperaba cierta sumisión, intentó recuperar el terreno. «No es eso, es solo que los niños necesitan ciertas oportunidades. Creemos que es una forma de colaborar». Su voz tenía un tinte de rectitud, como quien aplica una norma que no sabe por qué se mantiene, pero que cree que es buena por tradición. «No se compra la dignidad», respondí, y las palabras sonaron más firmes de lo que me hubiera gustado. «Se gana y también se mantiene con límites. Si me ofrecéis algo, que sea apoyo sin condiciones, sin expectación, pero no aceptaré que se valore a mi hijo por el tipo de colegio al que vaya o por el número de viajes que hagamos». Hubo un silencio rutinario de restaurante. Cubiertos, una conversación en otra mesa, la música que pretendía disolverlo todo. Y entonces, como si de repente se tratara de desenmascarar una ficción, abrí mi bolso con la calma de quien retira un documento de un cajón. No fue un gesto teatral, fue un gesto práctico. Saqué una tarjeta que llevaba siempre en la cartera por razones que solo yo conocía. Una pieza de plástico que había llegado a ser un símbolo más que un objeto. La tarjeta Centurion. La coloqué sobre la mesa con la cara hacia arriba, exactamente en el centro, donde la luz la besó y la tinta metálica brilló un instante. La mesa quedó en suspenso. Verónica alzó la mano, no para tocarla, sino como quien advierte: «No haga eso, por favor». No la toqué. La dejé reposar,
y la miré como si mirase el final de una discusión larga. No me avergüenza trabajar o ganar bien, dije. Me avergüenza tener que fingir para comprobar qué clase de personas tenemos alrededor. Y no estoy orgullosa de haberlo hecho esta noche. Fingir que soy otra para ver qué reacción obtenía, porque hay algo vergonzoso en convertir a uno mismo en la prueba. Pero también hay algo necesario, ver con quién come tu hijo, con quién comparte su vida. Verónica carraspeó, tratando de cubrir el asombro con protocolo. ¿Eres directora de algo? No entiendo. Franklin, a su vez, dejó escapar una risa ahogada, como si intentase reconstruir un guión que había quedado sin sus líneas. Marcus me agarró la mano con fuerza. Había un orgullo contenido y una culpa recién llegada. Simone, con la voz rota, no supo qué decir. Por primera vez aquella noche, su educación se manifestaba como duda, no como emulación. Trabajo en consultoría estratégica, expliqué con calma. He llevado proyectos con equipos en varios continentes. No es una belleza, son muchas horas de responsabilidad. Y sí, mi sueldo mensual es de $40,000. La cifra salió como una moneda que golpeaba el borde de la copa, limpia, imprevista. El efecto fue físico. Los cubiertos dejaron de tintinear. Verónica abrió la boca como para decir algo, y la palabra se quedó atascada. Franklin, que había sido hasta entonces la máscara del mundo, clavó los ojos en la tarjeta y no supo reaccionar. No hubo insultos, ni gritos, solo un subsidio de sorpresa que se extendió por la mesa como un frío. No dije la cifra para humillar, la dije para que se cerrara la puerta a la insinuación. Cuando una oferta de mensualidad simbólica se lanza sobre una mesa donde la autosuficiencia existe, lo que se demuestra no es la generosidad del oferente, sino la pequeñez del gesto. Lo repetí con voz firme. Mamá de Simone, papá de Simone. No quiero que nadie piense que mi humildad de hoy es incapacidad. No la necesito. Verónica intentó recomponer la escena con un gesto. Pensábamos que quizá... Pero su frase se deshizo. Lo que esperábamos era que nadie se sintiera en deuda, añadió Franklin, intentando contener la situación con un recurso que le pareció elegante, pero su intento sonó vacío. En ese momento, y antes de que la conversación se transformase en un ejercicio de defensa, hice algo más. Pedí la cuenta. El camarero, que había observado la mesa con profesional discreción, la trajo en un sobre sencillo. No había intención de hacer una ostentación. Lo que quería era cerrar la noche con un final claro y sin ataduras. «Dejad que pague yo», dije. «Pagaré la cuenta y ya está. No quiero que esto sea una subasta de favores». Marcus se tensó. «Mamá, no hace falta», susurró. «Sí hace falta. Por favor». Le sonreí para que interpretase la decisión como un acto de autonomía, no de provocación. Saqué la Centurion de nuevo, la deposité en la mano del camarero y le dije: «Que lo cargue a esta, por favor». El proceso fue limpio. El lector, el PIN, la autorización. El camarero cerró la terminal y devolvió la tarjeta con un gesto de respeto que no siempre se encuentra en los restaurantes. Pagué sin hacer un gesto triunfal. Pagué con la misma naturalidad con la que alguien saca un monedero para saldar un café. Para mí era cerrar una herida y ofrecer la lección. No acepto la limosna que encadena. Entonces ocurrieron dos cosas que no había previsto, pero que explican por qué la noche se quedó en la memoria. Primero, a la hora de despachar el pago, Franklin deslizó su tarjeta para abonar una botella de vino extra, como queriendo reafirmar que él también podía sostener aquello. El lector la rechazó con un pitido discreto. Franklin, sorprendido, intentó de nuevo y la máquina marcó denegado. Lo mismo sucedió con la tarjeta de Verónica cuando ella, distraída por el caos, intentó sujetarla para pagar un detalle. No pasó. Se produjo un momento incómodo en el que la tecnología reveló una fragilidad humana. La gente acostumbra a medir la valía ajena con su propia balanza y luego espera que la balanza sea estable. En esas circunstancias, la máquina no miente, solo expone la diferencia entre la percepción y la realidad. No fue una humillación que celebrase, ni un tropiezo que me alegrase. Fue un espejo. Franklin sonrió forzadamente y dijo: «Qué raro, parece que el lector ha hecho de las suyas». Verónica, con una mezcla de orgullo y desorientación, se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «No importa, lo arreglamos luego». Pero la frase no cubrió la tensión. Era evidente que había ocurrido algo que desafiaba la narrativa que ellos mismos alimentaban.
Marcus, al ver la escena, se puso de pie sin preámbulos y se dirigió a su padre con voz contenida. «Papá, basta. Esta noche no se trata de tarjetas o de quién puede pagar. Se trata de cómo tratamos a las personas. ¿Ves que lo que has ofrecido como ayuda no era ayuda sino atadura?» Franklin no supo qué decir. Simón se encogió y las manos de Verónica temblaron ligeramente cuando apartó la mirada. Comprendí que la revelación había desarmado algo que no volvería a ser igual, no porque yo lo quisiera, porque las piezas que sostienen ciertos privilegios se sostienen en la ignorancia, y yo había decidido tirar del hilo. Me sentí extrañamente culpable por el vértigo que provocábamos, pero también aliviada. La verdad es incómoda, pero la mentira duele más cuando se prolonga. Salimos del restaurante entre silencios cargados. Afuera, el aire de la noche parecía más frío y más sincero que la decoración interior. Marcus caminó a mi lado y, sin que yo lo pidiera, me envolvió en un abrazo breve, de esos que protegen y que dicen gracias sin palabras. Simón, junto a él, se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Parecía pequeña en un gesto que me conmovió. «Lo siento», murmuró Simón, sin levantar la cabeza. No imaginé que fueran esas cosas. Su voz llevaba el peso de la educación recibida y la certeza de que algo debía cambiar. «Lo sé», le contesté. «No te culpo. Solo quiero que aprendas que el valor de una persona no se mide por lo que gasta quien la rodea». Marcus me miró y con una mezcla entre orgullo y remordimiento dijo: «Gracias por no callarte, mamá. Gracias por hacerme ver que a veces las pruebas son necesarias». «Lo hice porque te amo», respondí, y él apretó mi mano con fuerza. En el trayecto a casa hablé poco. Las luces de la ciudad pasaban como diapositivas. Escaparates que antes me habían parecido ajenos ahora tenían otro matiz. Llegué a mi portal con una sensación de extrañeza tranquila, esa calma que sucede después de un huracán pequeño. Marcus se quedó en la puerta y nos despedimos con una promesa tácita, que seguiríamos construyendo nuestro espacio, con límites claros. Los días que siguieron fueron una mezcla de repercusiones y de conversaciones íntimas que, de algún modo, agradecí. No hubo un castigo supremo ni un drama escenificado. Hubo una serie de pequeños ajustes que provocaron el cambio. Al siguiente día, Simón me mandó un mensaje largo. Lo leí en la cocina, con la taza de café humeante entre las manos. Sus palabras eran torpes, pero honestas. Disculpas por el papel de sus padres. Reconocimiento de una educación que había confundido la seguridad con la imposición. Y el deseo de entender mejor a la mujer que cuidaba a su hijo. Me pidió vernos para hablar. Acepté. Durante la semana, Marcus y yo conversamos a menudo sobre límites emocionales. Él confesó que había sentido vergüenza por haber crecido de un modo que él temía revelar y que había intentado protegerme con una mezcla de orgullo y fuga. Le expliqué que no necesitaba protección perfecta. Necesitaba que no interpusiera la vergüenza entre nosotros. Le agradecí su intento de evitar el conflicto, pero le pedí que en el futuro dejase que el cariño hablase antes que la vergüenza. Hubo una mañana en que la mujer mayor del parque con la que suelo cruzarme en alguna caminata me llamó para hablar. Nos sentamos en un banco y ella, con esa sabiduría simple que tiene la gente que ha visto muchas cosas, me miró y dijo: «Hija, a veces hacer el ridículo es el precio de que la verdad se ponga boca abajo. No te lo tomes a pecho. Pero recuerda, la línea entre exhibirse y enseñar es fina. Tú la cruzaste para proteger, no para humillar». Le agradecí la claridad. Sus palabras me sirvieron de bálsamo y de guía. Simón vino a mi casa 2 días después. Traía unas flores pequeñas, no costosas, elegidas por cariño. Entró como quien visita a alguien que podría ser juez o amiga, pero su mirada denotaba que había pasado por un proceso. Nos sentamos en el salón y, con un té entre manos, habló con una sinceridad que me pareció más valiente que cualquier pose. «Mi madre viene de una infancia muy dura», comenzó. «Se quedó huérfana joven y el dinero fue para ella la seguridad que nunca tuvo. Aprendió a comprar tranquilidad. A mis ojos era un ejemplo, lo que resolvía el miedo. Nunca la vi mostrar debilidad, pero su miedo se convirtió en control, y ahora lo da por amor, cuando es otra cosa». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo justifico, pero lo entiendo más. Escuché y sentí una compasión genuina por alguien que no había sido capaz de entender su propio mecanismo. Entender no es excusar, le dije, pero ayuda a poner límites sin odiar. Quiero hacerlo mejor, declaró Simone. Quiero pedirles que respeten nuestros espacios,
Y si hace falta, también pedirles que pidan disculpas. Su voz tembló, pero la sentí firme. Quiero que sepas que lo siento. Por ti, por la forma en que te hicieron sentir, aunque no lo hicieran a propósito. Me he dado cuenta de que no todo lo que brilla es oro emocional. Nos abrazamos. Fue un abrazo que cerró heridas pequeñas y abrió la posibilidad de una relación nueva, más honesta. Le conté cosas de mi vida profesional que no había compartido esa noche. Los proyectos importantes, las noches sin dormir, el precio de la independencia. No se trató de volver a la obscenidad del dinero, sino de humanizar el camino, que detrás de cifras altas hay cuerpos cansados, carreras forjadas y decisiones difíciles. Simone se comprometió a hablar con sus padres. No fue una promesa grandilocuente, fue un compromiso de pasos, conversación, límites y, si hacía falta, distanciamiento temporal. Comprendió que cambiar patrones arraigados exige valentía y constancia. Las semanas siguientes trajeron sorpresas pequeñas. Un fin de semana Marcus invitó a Simone para comer en casa. La comida fue sencilla, con panceta y verduras asadas, y una tarta que mi hijo había comprado con torpeza encantadora. Sus padres, a quien invitamos en un primer intento, vinieron con cierto recelo. Se sentaron en nuestra mesa, y aunque al principio volvieron a aparecer los viejos gestos, poco a poco la conversación se volvió más humana. Verónica habló, por fin, de su infancia. Franklin de su miedo a no ser suficiente sin la riqueza. Las palabras fueron más blandas, menos doctrinas. Fue un proceso lento y, sobre todo, incierto. No todo cambió de golpe. En el trabajo mi vida siguió su curso como si nada hubiese pasado, pero noté, en mí, una ligereza nueva. Ya no tenía que defender la invisibilidad de mis logros. Había pagado ese precio, y la verdad me había liberado de la carga de la representación falsa. No era que quisiera exhibir mi fortuna, era que ya no tenía que ocultarla para que otros no se sintieran amenazados. Recibí un correo de Franklin unos días después. No era una carta larga, era una nota breve, temblorosa. Pedía disculpas por la forma de actuar y decía que necesitaba tiempo para entender. Me pareció honesta. Verónica, por su parte, tardó más en escribir. Lo hizo con el tono de quien se avergüenza de su propia escenografía y pide una nueva partitura. Les respondí de forma simple. Agradecí la nota. Dije que el cambiarla a sus actitudes dependería de su voluntad y que yo, por mi parte, estaba abierta a reconstruir con límites. Hubo otra escena que quiero contar porque me dejó una lección. Una tarde, en un banco del parque, subí al autobús y me senté junto a un taxista que siempre lleva un pañuelo al cuello como si fuera un amuleto. Al ver la tarjeta en mi bolso, sin preguntar, comentamos sobre la noche. Me dijo, con esa honestidad propia de quienes ven cada día rostros nuevos: la gente que ha tenido miedo mucho tiempo suele confundir el regalo con el control. Su corazón está en hipoteca. Lo observé y pensé que había una verdad simple. La carencia enseña estrategias que no siempre son amorosas. Esa misma semana, Verónica llamó, no para ajustar cuentas, sino para invitarme a un café. Fue una cita incómoda y al mismo tiempo valiosa. Ella habló más de su madre que de su hija. Habló de noches compartiendo techo con otros familiares, de la sensación de que el dinero compraba silencio y compañía. No fue una confesión dramática, fue una narración pequeña de alguien con miedo de repetir errores. Le agradecí la honestidad y le dije que el respeto no se compra. Ella, por su parte, se sorprendió al escuchar que también yo había tenido miedo, no del dinero, sino de que la independencia me dejase sola cuando Marcus creciese. Fue un intercambio que no borró el pasado, pero que puso palabras más amables sobre la mesa. Con Simone mantuvimos, en los meses que siguieron, una relación de complicidad que se transformó en amistad. Ella me pedía consejos sobre proyectos y yo le preguntaba por sus clases en la fundación. Nos fuimos encontrando más como dos mujeres que comparten un hijo que como enemigas. Marcus, por su parte, aprendió a escuchar antes de proteger a cualquier precio. Su actitud cambió hacia una paz más madura. Defendía, pero no a costa de construir muros. Me queda, sin embargo, la sensación de que aquella noche, aunque necesaria, me dejó una marca íntima. Me avergonzó la actuación. Sí, fingir pobreza para probar a otros es una práctica cuestionable,
incluso si la intención es sana. Me avergüenza porque implica utilizar la propia vulnerabilidad como experimento con personas queridas. Pero también aprendí que a veces la vergüenza que uno siente es el precio de la claridad. Cuando tiré del hilo se mostró la imagen completa, y la verdad, por dolorosa que fuera, permitió que las piezas se recolocaran. Hay otra cosa que me gustaría dejar clara. No hago una apología del secretismo. No recomiendo que nadie improvise pruebas con la gente que ama. Mi decisión fue el resultado de años de pequeñas dudas, de preguntas que habían ido acumulando polvo. Fue una acción imperfecta, y así la cuento. Si algo rescato, es la necesidad de poner límites con ternura y firmeza, de no permitir que la carencia ajena dicte lo que uno puede o no puede ser. Hoy, cuando paso por el restaurante de las lámparas en Capullo, sonrío por dentro. Veo a parejas, a familias, a gente que celebra logros y a otras que disimulan dolores. Pienso en la mujer que fui a los 20, cargando empresas y biberones a la vez, y en la madre que soy ahora, más templada, menos dispuesta a renunciar a la dignidad por aceptación. Aprendí que la riqueza no es una bandera que ondea para mostrar superioridad, es un medio para vivir con libertad y responsabilidad, y que la verdadera abundancia no es la que se cuenta con cifras, sino la que se mide por la capacidad de mantener la ternura cuando llega la provocación. Si me permites una reflexión más directa, la dignidad de una persona no se negocia. No puedes comprar la presencia de alguien ni deberle la tranquilidad. Ayudar puede ser noble, pero no debe funcionar como contrato que obliga a la gratitud perpetua. Los gestos de apoyo que atan son trampas con velocidad, y aprenderlo es tarea de todos. La mañana en que Simone vino con las flores, su madre y su padre llamaron por teléfono. Fue una conversación larga y difícil. Prometieron trabajar con un terapeuta familiar y aceptar límites. No sé si cumplirán cada palabra, pero aceptaron empezar. Prefiero eso a la rémora de las buenas intenciones congeladas. Preferí abrir la puerta a la posibilidad de cambio que alimentarme de resentimiento. Han pasado meses desde aquella cena. A veces me encuentro pensando en lo que hubiera pasado si no hubiese dejado que la verdad se mostrase. Probablemente la dinámica habría continuado, y Marcus, con pequeños recortes de afecto condicional, habría aprendido que la dignidad se negocia. No quise eso para nadie. Por eso, a pesar de la vergüenza de mi recurso, lo recomiendo solo como un acto de última instancia. Primero hablar, luego poner límites, y si hace falta, mostrar el borde de la verdad. No quiero terminar sin contar algo que me dejó una paz inesperada. Una tarde de otoño, caminando por el barrio, me crucé con una anciana que vende postales en el mercadillo. Me miró y me dijo, sin más: a veces los jóvenes confunden querer con demostrar, y lo bonito de la vida es que la dignidad no necesita pruebas para sostenerse. Le sonreí y le ofrecí una de las postales. No la compró, la quiso regalarme. Me dijo: guárdela donde la veas a menudo, que te recuerde que serás siempre suficiente. Me guardé esa frase como un talismán, porque al final, más allá de facturas y tarjetas, existe la serenidad de quien sabe que no necesita que nadie confirme su valor. Eso es lo que intenté enseñar a Marcus y a Simone, que el respeto no se rinde ante el brillo ni ante la penuria, que la compasión no debe convertirse en control. Si has llegado hasta aquí con mi narración, tal vez te preguntes qué harías en una situación similar. No hay una respuesta universal. Cada familia, cada historia, tiene sus costuras. Solo quiero dejarte una idea. Plantéate primero si puedes dialogar y poner límites sin convertirte en quien juzga. Sea cual sea tu decisión, que nazca del amor y no del espectáculo. Y si esta historia te ha resonado, suscríbete para escuchar otras historias reales donde la dignidad, la humildad y los límites se entrelazan en la vida cotidiana. Gracias por acompañarme en esta confesión que fue, a la vez, una reparación y una lección.